Hola a todos los queridos seguidores de Joaika. ¿Alguna vez han pensado que un solo instante inesperado puede cambiarlo todo? Hoy, justo cuando parecía que todo se estaba calmando, aparece de repente, pero no regresa con las manos vacías. Trae consigo una noticia que deja sorprendidas tanto a la madre como a Joaika. ¿Qué será esa noticia? ¿Un regalo inesperado? ¿Una promesa de futuro? ¿O tal vez la señal de un gran giro que está por llegar? La respuesta hará que no puedan apartar la mirada de la pantalla. Acompáñenme hasta el final del video para descubrir el secreto que Ja trae consigo y ver si esa alegría será suficiente para transformar la vida de Joaika. En una tarde tranquila en el patio de la casa de Joaika, la señora Bei estaba sentada junto a una cesta. Sus manos delgadas se movían ágilmente cortando plátanos y mezclando salvado para las gallinas. El sonido del cuchillo contra la tabla se mezclaba con los píos de los pollitos. La vida sencilla en el campo seguía su curso así si no fuera porque algo inesperado estaba por llegar. A lo lejos se veía la silueta de un hombre acercándose paso a paso firme y sereno. Era Ja, el hijo que había estado trabajando lejos por tanto tiempo y por fin regresaba. No llamó enseguida a su madre. En cambio, rodeó despacio y por detrás cubrió con su mano cálida los ojos de ella. «¿Quién es? ¡Me asustaste!», exclamó la señora Bei. Una risa resonó tan familiar que le estremeció el corazón. «Soy yo, mamá». El rostro de la madre se iluminó de inmediato, sus ojos se llenaron de lágrimas de alegría. Tras tantos meses separados, ese instante de reencuentro hizo que toda la añoranza contenida estallara de golpe. Se sentó junto a ella, ayudándola a recoger verduras mientras le contaba sobre su trabajo. Le dijo que ahora ya estaba en un puesto de encargado con un ritmo más estable y menos duro que antes. Aún así, confesó que la distancia le pesaba, que siempre llevaba en el corazón la nostalgia por su madre y por su hogar. Ella lo escuchaba con una sonrisa tranquila. Le contó que desde que vivía con Joaika, casi no tenía que hacer nada, la muchacha se ocupaba de todo y solo le dejaba cuidar unas hortalizas y las gallinas. Era una vida más ligera, sí, pero en su interior seguía extrañando mucho su propia casa. Al principio, incluso le costaba dormir por la novedad del lugar. Al oírlo, se quedó en silencio un momento. Le propuso llevarla de vuelta a casa en cuanto pudiera, pero ella negó con la mano. Había que esperar a que Joaika volviera del mercado para que la chica no se preocupara. La conversación continuó entre cosas sencillas pero llenas de calidez. Preguntó por Tony, el niño pequeño. La madre dijo que era muy bueno, siempre apegado a ella, y eso le ayudaba a sentir menos soledad. Se conmovió confesando que después del trabajo lo único que deseaba era regresar para ver a su madre, a su hermana y al pequeño Tony. Algo avergonzado admitió que había vuelto con tanta prisa que no había comprado nada para ella. Pero su madre sonrió y le respondió con firmeza: «Yo no necesito nada. Con que esté sano y fuerte, ya soy feliz». En ese instante todo pareció detenerse. El sonido de las gallinas picoteando el viento entre las hojas de plátano, todo formaba una melodía familiar del campo. La madre, tan pequeña y frágil, irradiaba un calor inmenso. Y el hijo, que había estado lejos al tomar la mano de ella, sintió de repente lo vulnerable que era, como si volviera a ser un niño. Con la voz quebrada dijo en un susurro: «Extrañaba mucho la casa, mamá». Ella le devolvió una sonrisa serena, tan sencilla como la tierra misma. «Lo sé. Cuando uno se va lejos, siempre se extraña. Pero gracias a eso se aprende a valorar el momento de estar juntos». Justo en ese momento, a lo lejos, apareció la figura de Joaika. En su rostro se dibujaba una sonrisa cansada pero plena, la de un día ocupado que había valido la pena porque el esfuerzo había sido recompensado. Apoyado en la puerta del patio,
Ha la miró sin querer y al ver su silueta familiar, una sensación de paz lo envolvió mezclada con un orgullo silencioso. Al verla regresar con la cesta vacía, entendió que su trabajo había sido bien recibido por la gente, no solo con compras, sino con la confianza en lo sencillo y limpio que venía de esa tierra. La madre salió desde el porche, sus ojos tiernos siguiendo cada gesto. En esos hombros frágiles podía ver la carga de tanto sacrificio, pero también la alegría de darle plenitud a la familia. En su corazón agradecimiento y calidez se mezclaban. Desde que vivía con Joaika y Tony, ya no tenía que enfrentarse sola a comidas silenciosas. Ahora cada mañana su nuera se preocupaba por ella y en cada comida había un toque de dulzura nacido del cariño sincero. Se acercó a su madre. Sabía que ella había envejecido mucho tras años de trabajo duro. Esta vez solo podría quedarse un día breve. Entre obras acumuladas y nuevas responsabilidades, no podía descuidar su puesto. Y aunque en su interior sentía la culpa de no poder quedarse más tiempo, la razón le exigía seguir adelante. En el pequeño patio, la brisa de la tarde traía el olor de las verduras recién lavadas. Joaika dejó la cesta en el suelo, se secó el sudor y escuchó la conversación entre madre e hijo conmovida. Comprendía bien la preocupación y percibía el peso sobre los hombros de Ha. En silencio solo deseaba que aún con la distancia él supiera que en casa había alguien cuidando de su madre y ocupándose de todo. La madre comenzó a hablar despacio sobre los días con Joaika. Las comidas completas, las risas de Tony, la ternura que recibía de ella. Su voz temblaba un poco, pero sus ojos brillaban de felicidad. Comparado con los días solitarios de antes, ahora cada amanecer traía consigo un verdadero hogar con cariño que arropaba su vejez. Quedó en silencio con el corazón apretado, sintiendo ternura tanto por su madre como por Joaika. Se prometió a sí mismo que un día, cuando su carrera estuviera más estable, volvería cerca de casa, aceptaría obras en la región, para que su madre no tuviera que esperar en la distancia y su esposa no cargara sola con tanto. Joaika, sentada junto a ellos, no dijo mucho. Pero en su mirada se reflejaba una promesa silenciosa. Ella se encargaría de cuidar de la madre y de la familia en cada detalle. Para ella, la felicidad no era algo lejano, sino ver a la madre con salud, a Tony sonriendo y a Ha tranquilo trabajando, sabiendo que en casa todo estaba en buenas manos. En ese momento el corazón de Joaika volvió a estremecerse al recordar a Jung. Hacía mucho que no hablaban. El tiempo y la distancia habían enfriado la cercanía, pero la añoranza seguía viva. Con cierta timidez pidió a su madre prestado el número antiguo para intentar comunicarse. La madre no preguntó nada, solo sonrió y asintió. Joaika, nerviosa, marcó los dígitos familiares con las manos temblorosas. La señal sonaba larga, como poniendo a prueba su paciencia, mientras su corazón latía con fuerza. De pronto la voz de Jung apareció al otro lado, grave, conocida pero cargada de lejanía. Solo un aló bastó para que todos los recuerdos volvieran de golpe. Ella se presentó de manera breve, conmovida. Y así empezó una conversación corta, como un puente que volvía a unir dos almas que hacía tiempo no se tocaban. Jung se sorprendió al saber que Joaika ahora tenía un teléfono nuevo, regalo de Jo. Entre sus felicitaciones se notaba cierta incomodidad. Su voz seguía cálida, aunque por momentos sonaba pesada, como si ocultara preocupaciones. Contó sobre su trabajo lejos de casa, duro, precario, con todo por reconstruir día a día. Aún así se mantenía firme, intentando mostrarse fuerte para no preocupar a los suyos. Joaika lo escuchaba conmovida. Le habló de su vida actual, de la compañía de su madre, de Tony, con sus juegos y risas, del calor que llenaba la casa pequeña. También de cómo su madre había encontrado alegría en esa convivencia al sentirse cuidada y acompañada. Una vida sencilla pero llena de cariño que la ayudaba a no sentirse tan sola.
La calma se rompió cuando Hung mencionó de repente la vieja deuda con Jo. Sus palabras salieron despacio con cierta duda. Explicó que ya había llamado a Jo pidiendo un poco más de tiempo para empezar a pagar. En su voz se percibía la carga pesada que llevaba. Hua-I-Ka no lo juzgó, tampoco preguntó de más, solo lo animó a cuidar de su salud con la fe de que todo se resolvería. La conversación terminó rápido. Hung estaba ocupado y prometió volver a llamar cuando tuviera un descanso. El sonido del tut-tut llenó la casa dejando un silencio largo. Hua-I-Ka bajó el teléfono con pensamientos revueltos. La alegría de escuchar una voz tan familiar se mezclaba con la tristeza de la distancia como un río que corría al revés dentro de su corazón. Anotó la tristeza en los ojos de su hermana y la consoló con suavidad. Le recordó que ahora Hua-I-Ka ya tenía teléfono y que Hung estaba trabajando lejos, así que lo mejor era mantenerse en contacto con más frecuencia. Esas llamadas, esas preguntas sencillas sobre la salud o el trabajo, aunque fueran breves, ayudarían a acortar la distancia y a fortalecer el cariño. Al escuchar a su hermano Hua-I-Ka, solo asintió sintiéndose al mismo tiempo reconfortada y más segura. El sol del mediodía caía sobre el patio de ladrillos rojos, y el viento seco hacía que el aire se volviera pesado. Hua-I-Ka miró a su madre, luego a Ha, y de repente tuvo una idea en lugar de apresurarse a regresar. ¿Por qué no quedarse a compartir una comida juntos, aprovechando ese momento tan poco común de reunión? Con voz suave propuso: «Hace mucho calor y el camino es largo. ¿Por qué no se quedan a comer, descansamos un poco y ya por la tarde cuando refresque regresan?» La madre asintió con una sonrisa. Sabía que rara vez su hijo podía tomarse un descanso y que cada instante junto a su madre y su hermana era valioso. Además, al imaginarse caminando bajo el sol ardiente, también sentía pereza. Quedarse unas horas más no solo evitaba el cansancio, sino que añadía la alegría de estar reunidos. Hua-I-Ka dudó un instante, pero luego sonrió. En el fondo también deseaba una comida sencilla, pero llena de afecto. Su madre solía decir que la verdadera felicidad estaba en esos momentos, toda la familia reunida alrededor de la mesa, disfrutando de un plato humilde pero colmado de cariño.